Pues bienvenidos a este foro Unir para México, estrategias didácticas centradas en el estudiante. Hoy queremos hablar de cuáles son más eficaces, el poder que tienen las metodologías activas para el proceso, para mejorar el proceso de aprendizaje en el aula. Y además lo vamos a hacer con la mirada puesta en el Día Mundial de la Educación, que se celebra el 26 de enero. Hoy aquí en este foro queremos dar herramientas a los docentes, sobre todo cuando ha cambiado tanto, ¿no?, la forma de aprender y de enseñar, porque hay cosas como la inteligencia artificial que están impactando y revolucionando muchos aspectos, y entre ellos también la manera en la que los estudiantes adquieren conocimientos, tienen las posibilidades o herramientas que antes no tenían. Pues de todo ello vamos a hablar con diferentes expertos. Y también os animo a que participéis con vuestros comentarios, con vuestras dudas, que después vamos a ir trasladando a nuestras expertas de hoy, a las expertas porque son mujeres, que nos van a acompañar en este foro Unir. Así que ya voy a presentar a la primera de ellas, con su ponencia Metodologías activas, un universo de posibilidades dentro del aula. Saludo a Belén Martín Guerrero, que es terapeuta educativa y fundadora del despacho pedagógico y logopédico Capicúa en Madrid y México, adjunta al departamento psicopedagógico del Colegio Asunción de Madrid. Además, cuenta con una larga trayectoria, licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana y que cuenta con un máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje por el ISEP y un posgrado en Neuropsicología Clínica. Así que, Belén, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por estar aquí hoy con nosotros y deseando escucharte. A ustedes, es un placer estar aquí en un tema tan apasionante como son justamente estas metodologías activas, estos métodos que ahora tenemos cada vez más en boga en las diferentes aulas. Y siempre empezar, ¿no?, por esta parte que yo me pregunto mucho, y es ¿cuántos de nosotros no nos acordamos de alguna clase, algún taller, algún curso en donde efectivamente pues aprendimos mejor, ¿no?, que escuchando, ¿no? Y a veces pensamos que pues nosotros estar sentados allí delante de algún expositor o de algún docente, pues esto ya digamos que está propiciando el proceso de aprendizaje, pero ahora nos damos cuenta que justo al hacer que los estudiantes o que los asistentes a un curso participen, pues eso va a generar este impacto directo en el proceso de aprendizaje y van a construir estos aprendizajes significativos. Y si nos vamos a estos talleres, a estas clases, a estos cursos, a estas experiencias en donde aprendimos más haciendo, pues veremos que todas ellas llevaban ciertos pasos a seguir, llevaban una metodología específica, es decir, llevaban un orden y una estructura, que también pasa con las metodologías activas. A veces pensamos que las metodologías activas puede ser improvisar o utilizar alguna que hemos escuchado, que hemos leído, pero si no estamos seguros de cómo llevarlas a cabo, cómo llevarlas de forma práctica con esa estructura, pues muy probablemente esa metodología no llegue al objetivo que se estaba buscando, que se quería conseguir. Y justo qué es lo que quieren, pues estas metodologías activas, que seas ese protagonista del aprendizaje, del proceso del aprendizaje, que seas tú quien esté delante de todo ello, que seas tú el que respondas, que seas tú el que investigues, que seas tú el que des respuestas, que seas tú el que estés involucrado en, que trabajes de forma colaborativa o cooperativa con los demás. Y si pensamos, ¿no?, en una junta, por ejemplo, de trabajo, que a lo mejor cuántas juntas pueden haber, ¿no?, reuniones de trabajo de más de 1 hora, de 2 horas, en las que no te preguntan tu participación, pues quizá también la actitud que tú tienes ante estas reuniones, por ejemplo, pues es un tanto más pasiva y más bien te dejas llevar por lo que los ponentes, están explicando en estas reuniones de trabajo o en una clase o en un taller, pero
¿Qué diferencia es cuando de pronto, pum, la cámara se voltea hacia ti y es tú como participante, bueno, vas a venir a esta reunión de trabajo, pero no vas a estar aquí sentadito y calladito y escuchando, ¿no? Es decir, vas a tener un rol activo y vas a ser tú quien va a proponer y vas a ser tú también quien vas a ser escuchado. Creo que eso también es algo interesante y maravilloso que nos están proponiendo estas metodologías activas y que justo hacen que ese proceso de aprendizaje sea muchísimo más significativo, que recuerdes qué fue, cuál fue el objetivo de esa reunión, de ese curso, de esa clase, que recuerdes cómo te sentiste, si te identificaste con el contenido o no, qué pudiste haber mejorado dentro de tu participación. Al final yo creo que todos seres humanos somos muy competitivos, ¿cierto? Entonces, al final también el poderte de alguna manera comparar con el resto de los compañeros, el que tú también hayas podido participar, el que los hayas conocido, el que hayas colaborado, yo creo que eso te da una apertura maravillosa, inclusive en cuanto a habilidades sociales. Y retomando un poco estas metodologías activas más conocidas que quizá le suenan un poco más, ¿por qué? Porque son de las que más se hablan, pues tenemos por ahí el aprendizaje basado en proyectos, tenemos el aula invertida, podemos hablar también del aprendizaje cooperativo, podemos hablar de la gamificación, podemos hablar del juego de roles. Todas estas, obviamente, como les decía anteriormente, pues con un objetivo muy claro, con un procedimiento muy específico, teniendo el paso a paso y haciendo actividades muy prácticas, muy sencillas, para que se pueda llevar a cabo esta metodología activa de la mejor manera. ¿Qué es lo primero que yo siempre pienso cuando hablamos de estas metodologías activas más conocidas, que también ya se los mencionaba hace un momento? Pues es el conocerlas primero, es conocer qué significa el aula invertida, ¿no? Es decir, cuáles son las bases del aula invertida, cuáles son las características del docente o del impartidor del curso, del taller, qué es lo que se espera de los participantes. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro en todas estas metodologías antes de llevarlas a la práctica, porque vuelvo a lo mismo, improvisar está genial, es maravilloso, pero cuando tenemos una estructura y un orden, esa improvisación tiene un sentido, ¿no? Entonces creo que es importante poder conocer todas estas metodologías más conocidas y poder también decidir con cuál nos sentimos más cómodos. Quizá habrá docentes o ponentes que digan, bueno, pues yo me siento más identificado con la gamificación. ¿Por qué? Porque me interesa generar un ambiente lúdico, porque me interesa o tengo, ¿no?, yo esta creatividad para poder imaginar o idear ese aspecto lúdico de ciertos contenidos. Habrá quienes se sientan más cómodos con el aula invertida, puesto que les interesa más que sean protagonistas estos asistentes a las clases o a los cursos o a los talleres y que investiguen previamente ciertos temas. Es decir, depende también de qué tanto te conozcas como ponente, como expositor, como docente y con cuál te sientas más identificado, que la domines bien, que sepas cuáles son esas características para poderlas llevar a la práctica. También hay otras que son menos conocidas, no por ello menos usadas, y yo creo que les van a sonar si se van al día a día. Quienes tengan familia, quienes tengan hijos, quienes sean padres de familia, seguramente que les va a sonar la pedagogía del error, ¿no? En donde, pues, de pronto nuestros hijos pueden hacer o consiguen cierto objetivo equivocándose de alguna manera, y eso como también los ayuda a ir encontrando el sentido adecuado de aquello a lo que se les pedía, ¿no? O lo que se les solicitaba. Si nos vamos, por ejemplo, al aprendizaje dialógico, en donde pues estos diálogos, estas conversaciones entre pares, por ejemplo, en el equipo de trabajo, ¿no?, entre 2 colaboradores, 3 colaboradores, en donde se trata una problemática que a lo mejor se está sucediendo en el área y empiezas a tener pues ideas más creativas y haces un análisis más profundo. Claro que también a través del diálogo, que tenga un sentido, que tenga un objetivo, el qué pregunta quizá les vas a lanzar y cómo entre ellos van a tener que dialogar y van a llegar a ciertos acuerdos. Me parece también una estrategia, una metodología activa maravillosa. O, por ejemplo, si pensamos, ¿no?, en el aprendizaje basado en los retos, en los desafíos, en que de pronto
te dejan por ahí alguna actividad, si pensamos, nos vamos a un aula regular, ¿no? Pensemos en un ambiente escolarizado. Si quizá tú les dejas por allí algún problema que los estudiantes tengan que resolver, un desafío preciso, incluso de la vida cotidiana, pues para ellos va a ser todo un proceso el tener que identificar y el tener que usar su creatividad para poder llegar al objetivo, mientras tú claramente les pongas esas pautas a seguir de cómo tienen y hacia dónde tienen que llegar. Y esto aplica para todos los ámbitos en donde se produce el proceso educativo, que eso es lo más apasionante de las metodologías activas, ¿cierto? Es allí donde se da el aprendizaje, pues están estas metodologías activas. Y un poco como decíamos al inicio, pues todos hemos cambiado en la forma en la que aprendemos y ahora todo siempre necesita pues esta ayuda práctica, estas experiencias prácticas, y son las que al final recordamos y son las que al final nos ayudan a ir conectando e interconectando diferentes contenidos o diferentes aprendizajes. Si nos vamos a estas estrategias más claras, ¿no? ¿Qué debo hacer o cómo debo hacer para aplicarlas en el aula? Y por aula me refiero a cualquier espacio en donde se dé el proceso de aprendizaje. Bueno, yo lo primero que les diría, la primera estrategia, es conocerte a ti para saber con cuál metodología te sientes más cómodo, con cuál te identificas más. Después yo te diría, tienes que conocer el contexto y conocer a quién va dirigido, es decir, conocer el grupo, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características, identificar quizá el ambiente o la dinámica que hay dentro del grupo. Quizá tú verás, ¿no? Habrá grupos que se puedan, por supuesto, realizar, por ejemplo, gamificación. Habrá grupos que quizá no se sientan tan cómodos en la mayoría realizando una actividad de gamificación. Bueno, pues entonces, ¿cuál de las metodologías activas quizás sea la más adecuada para ese grupo? Creo que eso es indispensable. Conocerte a ti, conocer el contexto y al grupo. Después, otra estrategia que yo les daría sería hacer actividades prácticas. Esto es importante, ¿no? A veces pensamos y creamos estas actividades sumamente complejas, cuando en realidad las más prácticas, las más sencillas en aplicación, las que me llevan el paso a paso, con las que yo me siento cómodo identificado y que necesitan herramientas simples, son muchas veces más efectivas que aquellas que no conozco, me da mucho nervio ponerlas o llevarlas a cabo, que tienen herramientas quizá tecnológicas muchísimo más complejas, en donde yo no me siento tan cómodo o tan cómoda en ese ámbito. Entonces yo siempre, es otra de las estrategias que les recomiendo, es decir, busquen actividades prácticas, o sea, que se puedan llevar a cabo, paso 1, paso 2, paso 3, con herramientas sencillas, ustedes puedan ir verificando el avance de esos pasos. Otra es buscar o fomentar esa participación activa. Creo que a veces, ¿a cuántos no nos ha pasado que estamos, repito, en una reunión de trabajo o que quizá estamos en una clase o en un taller o en un curso y sientes que la persona que está impartiendo esa información o compartiendo ese contenido parece que únicamente le habla a pocos miembros, ¿no? O pocos asistentes o a cierto grupo de alumnos o de estudiantes? Y a veces quizá sin querer, pues haces preguntas y le preguntas a la misma persona o a las dos personas que quizá te muestran una actitud más participativa y te olvidas del resto. Y eso es parte de las metodologías activas, es de qué manera voy a activar todo ese ambiente que yo tengo alrededor de ese aprendizaje y cómo a través de preguntas abiertas voy a ir involucrando a todos los miembros de esa clase, de ese taller, de esa experiencia de aprendizaje, y que creo que eso es importante y muy valioso. A veces no te sientes conectado justamente con el docente o con el expositor. ¿Por qué? Porque parece que no te involucra, que no te hace parte de, y yo creo que esa es una de las estrategias indispensables, hacer parte de esa metodología activa a todos los asistentes. Y otra de las estrategias es reflexionar, que a veces esto se nos olvida, ¿no? Quizá somos muy creativos, quizá logramos investigar la metodología activa que queremos poner en práctica, ya tenemos todos los pasos a seguir, tenemos por supuesto que el objetivo muy claro, ya analizamos el contexto y al grupo, ponemos en práctica la metodología activa, vamos paso a paso, utilizamos herramientas sencillas, pum, cerramos y no reflexionamos.
no pensamos, no nos detenemos en analizar si esa metodología activa fue la adecuada, cómo tal vez se sintió el grupo. Creo que eso también es muy importante, tener esa capacidad de reconocer cómo se sintió el grupo con esa metodología activa. ¿Cómo te sentiste tú también? Si te sentiste cómodo, si no, ¿qué áreas podrías mejorar? ¿Qué necesidades o qué características olvidaste tomar en cuenta para que justo cuando vuelvas a aplicar una metodología activa no las olvides y puedas ir mejorando este proceso? Que creo que eso es algo importantísimo dentro de las metodologías activas, que puedas irlas adaptando, que las puedas ir ajustando en la medida en la que las vas conociendo y las vas poniendo en práctica. Y para ello, yo tengo aquí 3 consejos para que no se los olvide. No se nos olviden al momento de poner en práctica estas metodologías activas, independientemente de si estamos impartiendo una clase, un curso, un taller. Es lo primero, ser flexibles, ¿cierto? Es decir, una metodología activa tiene que permitirnos a nosotros darnos cuenta que la podemos adaptar, que si quizá hay un paso que nos damos cuenta que el grupo al que estamos dirigiéndonos quizá no es el más adecuado, bueno, lo podemos adaptar, podemos quizá hacer algún cambio, alguna modificación hacia el final de la metodología activa o de cómo la vamos a implementar en cierto momento, o quizá estamos arrancando una metodología activa en la clase porque pensamos, ¿no?, que es el momento, porque el contenido así lo permite y el objetivo está muy bien explicitado, y pum, llegamos y nos damos cuenta que no estamos teniendo el impacto que nosotros pensábamos. Bueno, pues podemos ajustarlas, ¿no? Creo que esa es una parte indispensable dentro de las metodologías activas, esa capacidad de ser flexibles y de ir flexibilizando estas metodologías. ¿Cómo las puedo flexibilizar? Conociéndolas, conociéndome, conociendo al grupo y siendo creativos, siendo muy, muy creativos. Yo creo que quienes nos dedicamos a estas áreas de impartir cursos, talleres, clases, tenemos una alta capacidad de creatividad y siempre estamos en constante transformación. Otro consejo que les doy para que no lo olviden es evaluar y mejorar. Repito, evaluar esa aplicación de la metodología activa, evaluar nuestro rol dentro de esa metodología activa y si los resultados fueron los que esperábamos y si se cumplió o no el objetivo y cómo se sintieron, evaluar también cómo se sintieron los asistentes a el curso, la clase o taller que estamos impartiendo. Y la última es: empieza pequeño. Es decir, paso a paso, no quieras transformar todo y implementar las metodologías activas a la primera de cambio. Creo que lo primero es irlas insertando poco a poco, irte conociendo en estas metodologías e ir de qué manera estas metodologías se van impartiendo y van teniendo impacto dentro de la clase que tú estás impartiendo, dentro del curso que estás impartiendo o del taller que también estás proporcionando. Entonces yo creo que el que puedas empezar poco a poco y que vayas ampliando el uso de las metodologías activas te va a dar también la seguridad para poder tener el impacto que tú quieras dentro del contenido que tú quieras compartir. Y eso es todo. Pues muchas gracias, Belén, por acercarnos esas posibilidades, ¿no?, que nos dan las metodologías activas y, como decías, pues como docentes, nos pasa también en otras profesiones, tenemos que irnos adaptando, pero en este caso a lo mejor como docente te sientes cómodo con una metodología activa, pero resulta que la clase que te ha tocado, esos niños no responden tan bien, ¿no?, a esas metodologías. Nos preguntaba, por ejemplo, Miguel Ángel Rosas, ¿cómo hacer un análisis para saber qué tipo de estrategias tienes que aplicar en función de los estudiantes? O sea, como docentes, ¿cómo podemos detectar hacia dónde debemos de ir para que esa clase funcione? Yo creo que ahí lo primero es verificar qué estilo de aprendizaje hay, ¿no?, dentro del grupo, dentro de la clase. Es decir, poder identificar qué necesidades tienen, qué estilos de aprendizaje tienen nuestros alumnos en la mayoría, o sea, en su mayoría, y después con estas características poder decidir qué tipo de metodología va a funcionar para estos estilos de aprendizaje y, por supuesto, verificar el contenido que queremos transmitir. Y en el caso de los adolescentes, Belén, yo creo que se suma un reto más, y es que tienen una edad complicada, que además están manejando continuamente las redes sociales, los impactos muy rápidos.
¿Cómo hacer que esos adolescentes pasen de un rol pasivo a un rol activo? O sea, ¿cómo motivarles en una edad tan difícil? Bueno, es una edad que a mí me gusta, la disfruto muchísimo porque son sumamente creativos. Y cuando tú contextualizas en esas características de la adolescencia, aquello que quieres transmitir en una clase, yo creo que empiezas a tener más líneas de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Si aprovechamos que están conectados todo el tiempo, que son muy hábiles con las redes sociales, bueno, pensar de qué manera puedo utilizar esas redes sociales y unirlas a las metodologías activas, ¿no? De qué manera puedo encontrar una actividad de gamificación que pueda quizá tener acceso a través de las redes sociales o que pueda tener acceso a través de plataformas tecnológicas o educativas novedosas. ¿De qué manera los puedo motivar? Yo creo que entendiendo esas necesidades de contexto, uno, y dos, a los adolescentes les gusta mucho ser protagonistas, les gusta. Entonces yo creo que con ellos el reto ahí es más bien identificar qué es lo que más les gusta dentro de ese protagonismo. Si quizá les gusta más construir, por así decirlo, hacer algo, yo creo que tendríamos que irnos a una metodología activa basada en proyectos o basada en indagación. Si quizá nuestros adolescentes están más reflexivos, bueno, poder utilizar una una metodología activa más en función de esa capacidad de reflexión, ¿no? Tal vez con un análisis de casos. Yo creo que hay que quitarnos quizá el temor a los adolescentes y yo creo que más bien es buscar de qué manera contextualizar esos contenidos a través de las necesidades y los intereses que ahora los adolescentes tienen. Yo creo que ahí está la clave de la motivación y acercarte a ellos. La verdad es que la conexión que hagas como docente con los estudiantes es crítica. Y crítica me refiero a que es importantísima e indispensable. O sea, es ese momento en el que tú te conectas con los estudiantes, que trabajas uno a uno con ellos, que los escuchas, que los conoces, que eres empático. Yo creo que es la mejor manera, la mejor estrategia para lograrlos motivar y comprometerlos con las diferentes metodologías que tú propongas a lo largo de la clase. Pues eso que estás comentando, precisamente el conectar, ¿no? Porque el docente tiene que adaptarse a diferentes perfiles, diferentes momentos. Y esa sensación de conectar, por ejemplo, puede responder a esta pregunta que nos hacía Jesús Antonio Tobón. ¿Qué hacer cuando hay determinados alumnos que tienen mala actitud? ¿Cómo hacer? ¿Te tienes que adaptar tú como docente? ¿Tenemos que adaptar la metodología? ¿Cómo enfocarlo en esos casos? Bueno, yo, por ejemplo, ahí les recomiendo, ¿no? Cuando tenemos a lo mejor alumnos que, digamos, tienen esta actitud un tanto más pasiva frente a la clase que se está impartiendo, es primero acercarnos con ellos de forma individual, ¿no? Comprender qué es lo que les está pasando y quizá investigar el por qué se están sintiendo así o por qué están teniendo esta actitud frente a la clase, ¿no? Quizá les resulta demasiado difícil el contenido, quizá no se sientan involucrados dentro de la propia clase, dentro del propio grupo. Entonces, lo primero sería conectar con ellos de forma individual antes de hacerlos partícipe de una metodología activa. Por eso es tan importante conocer bien el entorno y conocer bien al grupo. Una vez que conoces bien al grupo y que estás listo, que has preparado o que has promovido una dinámica de grupo que permite ya insertar las metodologías activas, ya las vas a poder insertar, pero es poco a poco. Primero tienes que ir conociendo y tienes que detectar este tipo de alumnado, poder hablar con ellos, poder acercarte a ellos para después poderlos ir involucrando poco a poco a las metodologías activas. Si ya estás implementando metodologías activas, si ya intentaste 2, 3, 4 y aún así no tienes la respuesta que tú esperabas de estos alumnos, yo siempre digo, ¿no? El ensayo y error, y es seguir intentando descubrir cuál es el estilo de aprendizaje, cuáles son sus motivaciones, sus intereses, y seguir intentando probar, ¿no? Implementar la cantidad de metodologías activas que tenemos y cada vez van ideándose más e irlas adaptando. O sea, yo creo que ahí sería separar al alumno, poder hacer esa conexión con ese alumno y poder investigar cuál es la metodología activa que más le conviene en función de esas motivaciones y de ese estilo de aprendizaje.
Pues gracias, Belén. Seguimos en esta... Tengo todavía preguntas, pero recordaros a todos los que nos están siguiendo que enseguida también vamos a abrir una mesa con otras expertas para seguir profundizando en todas esas herramientas que tienen los docentes, ¿no? Para hacer sus clases más dinámicas, para favorecer ese aprendizaje. Una duda que también nos hacen llegar a través de su participación en el chat es... ¿qué situaciones, qué retos se enfrenta, por ejemplo, el profesor? ¿Hay ocasiones o etapas en las que es muy complicado, por ejemplo, que trabajen en grupo por aquello de que tengo que trabajar con uno que no me hace mucha gracia? O a lo mejor cuando tienen que desarrollar, hablar en público, ciertas habilidades, eso le cuesta más a los más pequeñitos. O sea, ¿cuáles son esos retos a los que se va enfrentando el docente? Yo creo que el principal reto es conocer las etapas del desarrollo, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que conocer como docentes muy bien en qué etapa del desarrollo están nuestros estudiantes y poder decir cuáles son los retos que se nos pueden presentar, ¿no? Cuando estamos con ellos. Bien, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo siempre va a pasar y yo creo que esto ocurre más a partir de los 8 años en adelante, que es yo no quiero hacer equipo con esta persona, con esta otra, porque no me cae bien, porque no lo conozco, no la conozco. Y yo creo que ahí, ¿no?, está la clave del rol del docente. Yo creo que es indispensable eso. Por eso decía un poco que está muy bien improvisar, pero es muy importante saber el paso a paso, tener diferentes escenarios de qué pasa si no quieren hacer equipo con, qué otras estrategias puedo utilizar, cómo puedo adaptar esta metodología. Y yo creo que las metodologías son aplicables en cualquier etapa del desarrollo, siempre y cuando conozcamos bien esa etapa del desarrollo, esos retos, y nos sintamos cómodos con esos retos que cada etapa del desarrollo nos representa, ¿no? Entonces, quizá habrá docentes que te digan, bueno, pues yo me siento muy cómodo trabajando en preescolar porque en preescolar no hay ningún impedimento para hacer equipos, o habrá quien te diga, no, yo no me siento cómodo en preescolar porque tienes que jugar todo el rato. Es decir, creo que eso también depende del docente, pero creo que lo más importante es conocer esa etapa del desarrollo y poder adaptar y ajustar las diferentes metodologías activas a las diferentes características que tienen las diferentes etapas del desarrollo. Son distintas etapas, distintos desarrollos, pero a mí me surge la duda, con todos los impactos que reciben ahora los niños, que creen muchos, ¿no?, que todo lo que ven en las redes sociales, en la tecnología, es la realidad. ¿Cómo hace un docente para fomentar realmente ese punto crítico, ese pensamiento crítico, esa reflexión? ¿Cuáles dirías tú que son las claves para trabajar todos esos aspectos en el aula? Bueno, yo creo que los docentes tenemos un reto inmenso en las aulas en este momento, porque tenemos, como bien lo decías en un inicio, ¿no?, pues la inteligencia artificial cada vez está más presente, las redes sociales, la información o desinformación que hay. ¿Cómo le hacemos para generar ese pensamiento crítico? Yo siempre he creído y soy fiel a la metodología del estudio de casos y del análisis de casos. Siempre creo que es importante preguntar y hacerse las preguntas pertinentes y enseñar a los estudiantes a hacerse las preguntas pertinentes de dónde viene esta información, si la persona que está dando esta información es alguien certificado para hablar de cierto tema, o por ejemplo, si tú les das un proyecto de investigación, que les ayudes indicando en qué fuentes pueden hacer esa investigación, ¿no? Que tú los ayudes, que los guíes, creo que eso es primordial. ¿Por qué? Porque el acceso a la información ahí la van a tener, ¿no? Pero yo creo que la guía del docente es importante, el poder decir, mira, yo te puedo compartir estos autores, mira, yo te comparto estos lugares, estos sitios en la web, o te comparto esta bibliografía en donde puedes investigar, o también ayudarlos a hacerse estas preguntas y a cuestionarse, ¿no? A cuestionarse aquello que leen, aquello que observan, porque a veces les llegan videos o leen información y no se cuestionan. Simplemente lo leen, se lo creen, lo ven, lo creen real, pero no se cuestionan. Y creo que cuestionarse es básico. ¿Cómo les enseñas a cuestionarse? Desde que empieza el día, ¿no? Que se pregunten, que tengan estas preguntas. ¿Cómo me siento?
cómo estoy, soy consciente de todo lo que tengo, soy consciente de qué hay a mi alrededor, sé qué es lo que me espera el día de hoy durante la clase, es decir, que empiecen a hacer todas estas preguntas de reflexión. Yo creo que es una estrategia indispensable para que empiecen a desarrollar el pensamiento crítico, y ya después hay otras estrategias como hacer inferencias, como quizá también compartirles dos tipos de documento, dos tipos de noticias, ¿no? Un hecho real y un hecho que no esté basado en hechos reales, y entonces que ellos puedan tener la comparación, o que puedas ayudarles a comparar, y que puedas tú ayudarles a guiarlos con esto que te están diciendo en este párrafo, en esta oración. Fíjate cómo no tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que hay muchas estrategias, dependiendo obviamente de la edad y de la etapa del desarrollo, que se pueden utilizar para ir trabajando en este pensamiento analítico, en este pensamiento crítico. Pero yo te diría empezar por estas dos. Pues sí, es importante, ¿no?, fomentar ese pensamiento crítico, porque si no, pues no nos podemos creer todo, y tenemos que tener un criterio, ¿no?, para discernir lo que puede ser real de lo que no, y quedarte a veces en el medio de dos visiones muy opuestas, ¿no? Ni todo es blanco ni todo es negro. Muchísimas gracias, Belén Martín Guerrero, por habernos acompañado en este foro, por habernos acercado esas posibilidades de las metodologías activas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues seguimos en este Foro Unir. Ya hemos hablado bien intensamente con Belén de esas posibilidades que nos abren las metodologías activas, pero vamos a seguir profundizando en cómo se pueden aplicar de forma efectiva en el aula, ¿no?, de todas esas oportunidades que nos brinda y que brinda a los docentes para fomentar el aprendizaje de sus estudiantes. Así que ya presento a nuestras dos invitadas de esta mesa, a Rosa María Moreno, que es doctora en Educación, que cuenta con una larga trayectoria docente de más de 25 años. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. Gracias. Y a Paloma del Carmen Cea, que es licenciada en Pedagogía y que ha trabajado en distintas instituciones educativas en roles directivos, de coordinación y como docente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Ana, muchas gracias. Pues después de escuchar a Belén me surgen muchas dudas. También animo a que sigan participando con sus comentarios y sus preguntas a aquellos que nos están siguiendo a través del chat. Y, por ejemplo, después de lo que escuchaba, que nos comentaba Belén, me surgía la Rosa María. ¿Cuáles son las claves, ¿no?, para que el docente consiga transformar a ese estudiante en el protagonista de su propio aprendizaje? Ok, yo creo que lo principal es, como docente tienes que tener apertura, ¿no? Y esta apertura es hacia el entorno, el contexto, el estudiante. Si el docente no tiene una atenta escucha, no tiene una observación pertinente, será difícil que él detecte las situaciones que tiene su estudiante o que está viviendo su estudiante. En este sentido, es muy importante entonces que nosotros como docentes, pues, estemos abiertos, uno, al cambio, dos, a saber, ¿no?, que el conocimiento no lo tenemos nosotros en propiedad. Entonces, hoy eso ya no puede ser posible. Entonces, en el intentar conocer, dialogar, preguntar, hay que establecer ambientes de aprendizaje pertinentes, armónicos, pero sobre todo vinculados con la realidad. La educación hoy ya no puede ser desfasada de lo que el estudiante está viviendo. En tanto esto, bueno, pues si tú tienes un conocimiento profundo, uno, bien lo decía Belén, ¿no?, de las etapas de desarrollo, también sabrás cuáles son las situaciones por las que puede atravesar ese alumno a partir de esa etapa de desarrollo, y vincularte al contexto social, cultural que él está viviendo, para poder empatizar una línea de acción y generar una situación en el aula que sea pertinente, asertiva, y sobre todo que enseñe al alumno a esta reflexión. Yo le llamo reflexión en su actuar, ¿no? Pero no solo al alumno, también al docente. Es decir, cada acción que nosotros llevamos en el día a día tiene consecuencias, y estas consecuencias difícilmente, ¿no?, si no estamos ejerciendo este diálogo constante, este fortalecimiento de pensamiento crítico, pues vamos a llegar a un punto de reflexión en qué estamos haciendo. Yo creo que aquí el primer punto de partida para los docentes es
establecer, ¿no? Concretamente es establecer un ambiente armónico, tener presente que las diferencias y las diversidades en tu salón de clase van a existir, por tanto tienes que tener diferentes miradas, pero sobre todo el ambiente tiene que estar permeado de respeto, de valores, en donde los alumnos puedan encontrar esa fortaleza de aprender entre pares. Creo que eso es muy importante. No sé si respondí tu pregunta. Gracias, Rosa María. Sí, me surgen además dudas escuchándote de lo que comentabas, ¿no? Los profesores tienen que adaptarse, tienen que conectar, tienen, pues eso, que ir transformándose en función de sus estudiantes, pero me surge, Paloma, también la duda, también con tu trayectoria, ¿no?, en diferentes roles, como docente, coordinadora, directiva. ¿Qué habilidades, ¿no?, tiene que desarrollar un docente? Porque a veces no debe ser tan sencillo que tengas un aula un poco complicada y digas, oh, ¿qué recurso necesito aquí para hacerme con esta clase y tener la posibilidad de eso, de motivarles y de lograr el aprendizaje, ¿no? ¿Qué habilidad es importante en el docente en esa situación? Bueno, pienso que las habilidades más importantes que requiere el docente para desarrollar estas metodologías activas en el aula, pues tienen que ver con las competencias socioafectivas, ¿no?, que también queremos promoverlas en el alumno, que también queremos promoverlas en el estudiantado, y entonces será fundamental que el docente pueda modelar estas competencias socioafectivas, la capacidad de negociar, la capacidad de liderar un equipo, la capacidad de establecer acuerdos y cumplir estos acuerdos, por supuesto la empatía, la escucha activa, pues todas estas competencias que van a ayudar a generar un ambiente seguro, un ambiente en donde se propicie la confianza, en donde todos sepan que pueden participar y que obtendrán una respuesta respetuosa por parte del docente y por parte de sus compañeros. Pues me siguen surgiendo dudas. Está claro que, bueno, como cualquier otro profesional, cualquier otra profesión, pues hay que seguir formándose, adquiriendo nuevas habilidades, pero muchos de los que han enviado también preguntas cuando se han inscrito a este evento quieren ejemplos concretos, ¿no?, ejemplos basados en esta estrategia es eficaz. No sé si Rosa María puede resolver algunas de esas dudas que nos preguntan. Oye, quiero que me contéis alguna, ¿no?, alguna estrategia que me puede servir a mí en el aula. Claro, por supuesto. Mira, generalmente los docentes, y bueno, voy a hablar de la generalidad, ¿vale? O sea, generalmente los docentes decimos, se dice en el discurso, quiero que tenga un pensamiento crítico, que sea autónomo, que se autorregule, pero hay que brindar la oportunidad, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo van a aprender a autorregularse? Pues justamente en el ensayo y en el error. Entonces, también hay que aprender a flexibilizar justamente en la negociación. No siempre es la imposición de lo que se va a hacer a seguir en un cuadrito, la norma y la regla. Creo que aquí la estrategia principal, yo sí lo valido y lo aplico, ¿no? Es la atenta escucha. Cuando tú escuchas qué le sucede, qué le pasa, estás vinculándote con el alumno. Y en este sentido hay que priorizar, sí, creo, este fortalecimiento de la situación socioemocional. Un alumno que no está bien socioemocionalmente difícilmente va a atender las situaciones de aprendizaje, o por más estrategias innovadoras que tú tengas, si él no está bien emocionalmente y su contexto es desfavorecedor para él y su aprendizaje, vamos a tener una complicación mayor. Entonces, hay que entender qué es lo que está viviendo y cómo lo está viviendo. En este sentido, creo que es muy importante dedicar como estrategia el conocimiento de nuestros alumnos, cómo lo están viviendo ellos en el hoy y el ahora, en sus contextos, en la escuela, en su casa, con los amigos. A veces parecería que este tiempo no está dentro de mi planificación. Sin embargo, yo creo que es justamente la malla que tiene que entretejerse en esta planificación de aprendizaje. Hay que enseñar a los alumnos yo le llamo abrazar el conocimiento, pero tú abrazas el conocimiento cuando tienes justamente esa estabilidad para hacerlo. ¿Y cómo lo vas a conseguir si tú no conoces a tu alumno? Entonces, la estrategia primaria es
aprender a conocer al alumno, identificar sus necesidades y trabajar en esas diferencias. Pensar que no vamos a tener alumnos que piensen igual, que se conduzcan igual, pero sí los podemos normar en unas conductas que sean dialógicas, que sean pertinentes dentro del respeto y darle a cada uno lo que necesita en el momento adecuado. Qué difícil es dar a cada uno lo que necesita en el momento adecuado. Paloma, con todo lo que nos está contando Rosa María, también me surge la idea de cómo evaluar que está funcionando, ¿no? Que aquella estrategia que tú como docente estás implementando en el aula está funcionando. ¿Cuáles son, no? ¿Cómo podemos analizar eso? Aquellas señales que nos digan esto sí, esto no, ¿cómo lo puede hacer el docente? Bueno, el proceso de evaluación en este tipo de metodologías, en donde depositamos el protagonismo en el alumno, me parece que tiene que ser un proceso de evaluación continuo. Ya tanto Belén como Rosa María platicaban la importancia de hacer un diagnóstico de las necesidades y de conocer a profundidad al grupo y de conocer a profundidad a cada uno de los educandos. Entonces, bueno, ese sería como este primer paso de evaluación, sin el cual no podemos iniciar, porque de no conocer bien a cada uno de nuestros estudiantes, seguramente nuestras intervenciones resultarán ineficaces. Pero además la evaluación tiene que seguir a lo largo de todo el proceso y a lo largo de todo el camino. Y me parece que en estas metodologías activas, más allá de pensar en aplicar exámenes o en aplicar estas pruebas que suelen ser un tanto amenazantes para nuestros estudiantes, tendríamos que pensar mucho más en hacer pausas, pausas de reflexión, pausas de diálogo, pausas que nos permitan ir midiendo si realmente nos estamos acercando a nuestros objetivos o si en algún momento dado tenemos que corregir un poco el rumbo. Recordemos que aun cuando el estudiante es el protagonista y es el centro del proceso de aprendizaje, el docente va a acompañar y va a acompañar de manera cercana. Y ya lo decía Belén, el docente guía, el docente orienta y entonces también es el docente el responsable de ir pues un poco tomando el pulso de si se están logrando los resultados esperados. El docente tiene que ir midiendo, viendo también qué recursos tiene. Rosa María, nos preguntaba, por ejemplo, Marisol López, nos decía, ¿qué estrategias eficaces hay cuando tienes pocas herramientas? Porque estamos hablando de tecnología, de gamificación, pero cuando tienes pocas herramientas, ¿qué estrategias se pueden implementar? Ok, yo considero que no es necesaria la tecnología imperante para desarrollar una clase efectiva y eficaz, ¿no? Aquí sí creo que la creatividad y las habilidades que tenga el docente para establecer cómo llegar a ese estudiante es primordial. Y creo que aquí es importante concentrarnos en qué te gusta, a ti como docente, qué prefieres, pero más allá de lo que tú prefieres es cuáles son las características de aprendizaje de tu alumnado. En estas características de aprendizaje tú puedes implementar diferentes situaciones y estrategias. Vamos a poner un ejemplo claro y concreto. Ok, si yo voy a enseñar ciencia, yo me pregunto, necesito que tengan una bata, ¿no? Y unos lentes para que se digan científicos. No, puedo salir, observar las nubes, observar los fenómenos naturales, ver cómo crecen las plantas, cómo se desarrolla el ciclo del agua, es decir, acercarnos más a la naturaleza y la vida en el sentido estrategias para vincular al alumno con la realidad. Pensemos que nuestro propósito como docentes es que ellos signifiquen el aprendizaje con la vida cotidiana, porque al final se van a insertar en esta vida y en esta realidad. Y tenemos que darles y brindarles herramientas para la toma de decisiones y resolución de problemas. En ese sentido, todo lo que sucede en un aula puede ser objeto de significación de aprendizaje. El punto es justamente tener como guías el a dónde tienen que llegar, a dónde tengo que conducir ese alumno. Yo considero que no necesariamente tenemos que tener herramientas onerosas, pero sí habilidades desarrolladas en el conocimiento, en la solidez teórica, en el conocimiento de a dónde tengo que conducir al alumno, más allá de
de esta serie de contenidos que hay que aprender. Creo que la visión tendría que estar en ambientes de aprendizaje para el desarrollo integral del alumno en todas sus esferas. Creo que esto es lo primordial, y las estrategias pueden ser desde, yo utilizo mucho, por ejemplo, el aprendizaje en casa, justamente cuando las madres de familia dicen, es que, ¿qué hago? ¿No? Bueno, pues vamos a, si son pequeñitos de preescolar, un ejemplo concreto es, por ejemplo, si tú lo pones a clasificar ropa, pues ahí estás justamente fortaleciendo las habilidades y las funciones ejecutivas, ¿no? Solamente con clasificarlo. Entonces, una estrategia para que te pongan atención, por ejemplo, para la atenta escucha, para el seguimiento de instrucciones, es ponerles historias, audiocuentos. Entonces, ahí tú vas pautando cómo ellos van realmente autorregulando su conducta, pero no lo van a hacer si la estrategia no les gusta. Entonces, justo este termómetro que mencionaba Paloma es, nosotros vamos midiendo en el salón de clases si la estrategia funciona, no funciona, si la tenemos que cambiar. La estrategia tiene que servir al alumno, para el alumno, y cumplir justamente los objetivos de aprendizaje. Me gusta lo que estás diciendo, Rosa María, que no tenemos que tener grandes recursos, grandes herramientas, sino como docentes, ¿no?, formarnos, tener unas habilidades, unas competencias que nos permitan decir, tengo medios, puedo hacer esto. No tengo medios, puedo hacer esto otro, o incluso tengo un grupo más complicado y puedo adaptarlo así o puedo adaptarlo de la otra manera. No sé en tu caso, Paloma, si también tienes otros ejemplos, ¿no?, como los que nos estaba contando Rosa María, que yo creo que les gusta, ¿no?, a aquellos que nos están siguiendo, verlo, ¿no? O sea, ejemplos concretos de qué puedo hacer en el aula o cómo puedo trabajar ciertas habilidades con algo que a lo mejor no me hubiera ocurrido, ¿no? Claro, bueno, coincido totalmente con lo que mencionaba Rosy. Definitivamente no es necesario que contemos con recursos muy elaborados, y tampoco es necesaria que la tecnología esté involucrada en todo momento, en toda estrategia, en toda metodología. Es decir, realmente metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos que mencionaba Belén, el aprendizaje servicio, pueden ser metodologías que podemos llevar a cabo de manera muy sencilla y vinculándolo con eventos, con circunstancias, con fenómenos naturales que ocurren en el día a día. Dependiendo, por supuesto, de la edad y del momento evolutivo de los alumnos, pues utilizaremos diferentes temas, utilizaremos diferentes pues, objetivos o intereses que les llamen la atención, pero en realidad esto puede aplicarse de manera muy sencilla y no requerimos de los grandes recursos. Pensemos, por ejemplo, en situaciones que ocurren en el día a día, como el clima, como algunas festividades que pueden ocurrir, y a partir de ellos se pueden desarrollar proyectos basados en los intereses y en las intenciones de cada uno de los alumnos. Y bueno, también mencionando justo el aprendizaje servicio, que va muy vinculado con el aprendizaje basado en proyectos, me parece que una riqueza que nos ofrece es que no solamente se van a desarrollar conocimientos y se van a desarrollar competencias en los alumnos, sino que además se va a lograr generar un impacto positivo en la comunidad, ¿no? Y esto creo que es fundamental, porque además podemos pues justo ir desarrollando de manera integral a nuestros estudiantes y también generando esta conciencia de impactar positivamente no solamente a mí mismo, sino buscar también el bien común. Desarrollarnos, crecer, impactar positivamente. No tiene que ser solo cuando estemos en la escuela, cuando seamos pequeñitos, sino también después, claro, ¿no? En diferentes etapas, en educación superior, tenemos esa posibilidad de aprender de una manera práctica, conectando con la realidad, para que luego, cuando enfrentemos problemas, pues sepamos cómo solucionarlos. Aprovecho para decir que estamos colgando en el chat una URL donde podéis acceder y consultar esas posibilidades vosotros como docentes para seguir formándoos, ¿no?, y adquiriendo habilidades y competencias que os van a ayudar a vosotros en el aula y van a ayudar a vuestros estudiantes en su aprendizaje. Podéis entrar y consultar, y además tenéis la posibilidad de rellenar un formulario, y así, si tenéis más dudas, pues un asesor se pondrá en contacto con vosotros y podéis consultar todas las dudas y preguntas que queráis realizar. Pero siguiendo con esto que estamos diciendo,
de la parte práctica, ¿no? De unirlo a la realidad. Por ejemplo, Carmen Milla nos decía, una de nuestras personas que se han inscrito, nos decía, Rosa, ¿cómo fortalecer el deseo de aprender en estos tiempos en los que todo va tan rápido, es todo tan vertiginoso? ¿Cómo van a mantener la atención? Quizá, como decías, uniéndolo con su realidad, haciendo que eso les sirva a ellos para su día a día. Sí, a mí me parece que, bueno, hace muchos años, ¿no? Pero en la actualidad no podemos desvincularnos del contexto de la realidad. Entonces, si ellos les tienen un tema que les está atención, bueno, pues ahí está la apertura del docente en donde, bueno, vamos a investigar, vamos a trabajarlo, pero justamente yo le llamo hormando, ¿no? Esta búsqueda, esta metodología incluso de investigación, o sea, nosotros podemos aplicar la investigación, bueno, de hecho tendríamos que aplicar la investigación desde que son muy pequeñitos, porque al final esta es la vida. Nosotros vamos solucionando, investigando, preguntando, cuestionando y resolviendo las problemáticas diarias a partir de la investigación. Entonces, tener a estas herramientas del cuestionamiento, hay una situación que nosotros llamamos la pregunta pedagógica, y la pregunta pedagógica es que profundices más allá del sí o del no. Y en este sentido, a veces el alumno yo le llamaría, no le llena, no le satisface lo que está viviendo en el salón de clase porque se aburre. Entonces, tomar en cuenta este termómetro que nosotros estamos viendo para ir midiendo y transformando esa misma práctica en versus lo que el alumno requiere y necesita. Pero también aplicar la negociación. Yo creo que aquí es muy importante la toma de decisiones para ambos, tanto para el maestro como para el docente. Para el alumno. Es decir, cuando el alumno está interesado en algún tema, bueno, pues yo lo tengo que utilizar porque es una oportunidad de aprendizaje y ahí centrar, sí, lo que yo necesito que él aprenda a partir de estas necesidades de saber, ¿no? Que siempre están ahí, que siempre surgen, porque el pensamiento crítico hay que fortalecerlo, pero la realidad es que el alumno, los humanos, siempre estamos cuestionándonos, desde que amanece, bueno, incluso hay quien dormido está pensando, ¿no? Cuestionando todo lo que le sucede a su alrededor. ¿Por qué no utilizar esas oportunidades de aprendizaje, de duda, para solventar, solucionar y crear, sí creo, un ambiente sólido de confianza, de aprendizaje en el aula, en donde el alumno tenga la oportunidad de equivocarse. Si nosotros tenemos la oportunidad de equivocarnos todos, ¿no? Aprendemos justo del error. Entonces creo que también ahí hay que cambiar el enfoque. Estas estrategias en donde queremos que todo salga perfecto, pues eso no es la realidad. O sea, la realidad es que tú haces una planeación y la planeación va a tener N número de variables a lo largo del día, de la semana, del mes. ¿Por qué? Por las circunstancias de la cotidianidad. Entonces, flexibilizar estas circunstancias sin perder el objetivo, creo que es fundamental para que el alumno encuentre pues esa escucha que a veces no tiene en su entorno, ¿no? O sea, crear un oasis en esa aula en donde pueda expresarte. Hay muchos chicos, ¿no? Que llegan al aula y te dicen, es que hoy no quiero hacer nada. O sea, desde 3 años hasta 17, o más grandes. Entonces, bueno, ok, vamos a escuchar qué te sucede, qué te pasa, ¿no? ¿Qué te acontece? Pero, o sea, esto no deja de ser parte del aprendizaje. Y eso también lo tenemos que entender y comprender. Si nosotros estamos hablando del desarrollo integral, el desarrollo integral no es aprender contenidos. El desarrollo integral es aprender a aprender, saber autorregularme. Hoy, a lo mejor a las 6 de la mañana no estoy dispuesto al aprendizaje, pero puedo respirar, puedo esperar y en 2 horas puedo dialogar, saber qué me pasa, reflexionar y poner, sí creo, en el factor cotidiano y diario, vamos a solucionar. O sea, todo tiene solución. ¿Cómo lo solucionamos? Para eso estamos juntos, para eso yo soy la guía, pero no solamente soy la voz, y eso es algo que hay que tener claro. Yo no soy la voz, yo soy la escucha y soy una voz que va a retroalimentar, va a dialogar siempre bidireccionalmente. Nosotros no somos perfectos y tenemos también esa circunstancia de reflexionar en
todo lo que hacemos todos los días, todos los maestros, todos los docentes, a mí me queda claro que tú estás aplicando una estrategia y siempre estás preguntándote si servirá, no servirá. ¿Cómo lo sabes? Pues yo tengo una manera muy fácil, ¿no? La verdad es que cuando tú ves la carita de los otros o la expresión, pues sabes si tu clase está funcionando o si sabes si tu clase está no funcionando. Entonces, es momento de cambiar. Aunque tu planificación esté perfecta, eso no te va a dar el sentido del aprendizaje ni del conocimiento y no va a cumplir tus objetivos que tienes previstos desde un inicio en el ciclo escolar. Pues sí, porque todos tenemos un mal día, también los docentes, pero somos adultos, ¿no? Y aprendemos y tenemos herramientas para gestionarlo, pero claro, un niño pequeño o un adolescente en una edad complicada, pues no sabe, y hoy tiene un mal día y tiene un mal día, y a lo mejor tú tenías planificada una clase estupenda y de repente te rompen los esquemas y dices, ¿y ahora qué hago, no? Pero me quedo con todo eso que hablabas también del error, de vincularlo a la realidad. Hay asignaturas que son más fáciles que otras. A lo mejor historia, pues dice, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué? Pues ¿cómo puedo encontrar, ¿no?, esa manera de vincularlo a cuestiones actuales? Por eso, Paloma, me lleva a preguntarte una pregunta que nos enviaban también a través de sus inscripciones y sus comentarios, de si realmente, nos decía Mildred, se podrían usar las redes sociales como una estrategia didáctica centrada en el estudiante. Bueno, totalmente. Yo creo que hay muchos docentes que hoy en día se están apoyando de redes sociales, se están apoyando de tecnología, justo para vincular lo que ocurre en el mundo, en el día a día, con nuestros contenidos dentro del aula. Y creo que además eso tiene una gran riqueza, ¿no? Me parece que sabemos que nuestros alumnos están hiperconectados, que están sobreinformados. Y pienso que como docentes no podemos pelearnos con eso. Creo que tenemos que aprovechar, aliarnos con la tecnología, por supuesto, nivelar o dosificar el uso de la tecnología, por supuesto, ayudarlos, acompañarlos a discriminar qué vale la pena y qué no, pero sin duda, pues los niños y los adolescentes de hoy ya nacieron en un mundo que está hiperconectado y me parece que como docentes no podemos quedarnos atrás, no podemos negar esa realidad. Entonces, bueno, sin duda hay una gran cantidad, no solo de docentes que lo están haciendo, sino que además lo comparten generosamente en las redes sociales y me parece que eso también puede ayudarnos mucho para retomar algunas ideas, para recoger estrategias que han sido buenas prácticas en otros lugares, en otras instituciones educativas, en otros lugares del mundo y que lo podamos implementar en nuestras aulas. Entonces, bueno, sin duda me parece que esto funciona siempre, como decía Belén en su sesión, pues siempre pensando en que la mejor idea es partir de lo simple a lo complejo. Tratemos de ser sencillos en la implementación de estas metodologías para que podamos ir midiendo qué tan cómodos nos sentimos y qué tantos beneficios se están llevando a cabo dentro de nuestras aulas. Es decir, no tratemos de hacer proyectos muy complejos en donde vinculemos todas las asignaturas, todas las disciplinas. Partamos de proyectos sencillos, de proyectos básicos y conforme vayamos obteniendo buenos resultados, entonces podemos ir escalando a vincular otras disciplinas, a vincular otras materias, a vincular otros procesos. Sí, podemos empezar con una base y después ir cambiando en función de cómo nos respondan los estudiantes, porque sea un curso más movido, menos movidos, en función de su personalidad y de pues si se centran más, se centran menos, o sea, ir adaptándonos, ¿no?, como docentes. Justo nos preguntaba Adela Isidro, ¿en qué favorecen al docente estas metodologías activas? Nos enviaba cuando se inscribía. Pues creo que con todo lo que hemos escuchado, tanto de Belén como ahora de nuestras expertas Rosa y Paloma, queda claro todo aquello que nos pueden aportar como docentes estas metodologías activas. Y como ya vamos acercándonos, ¿no?, al final de este conversatorio, yo quería preguntaros, empezamos con Paloma, pues un resumen, ¿no?, de
por qué estas metodologías activas son tan importantes para el docente, y a aquellos que se quieran formar como docentes, ¿qué consejo le darías? Porque son muchas las opciones que hay, ¿no?, para adquirir esas habilidades, esas competencias y esos recursos que nos permitan a nosotros seguir creciendo como profesionales y hacer crecer, ¿no?, a nuestros estudiantes. Bien, Ana, bueno, pues creo que ya lo abordamos, ¿no? El beneficio que obtiene el estudiante con estas metodologías es fundamental. Cuando hablamos de metodologías activas, a veces solemos pensar que son metodologías que han surgido recientemente, y la realidad es que tienen su origen pues ya hace muchos años, alrededor de 1900. Sin embargo, hoy sabemos la importancia que tienen. Hoy más que nunca me parece que el mundo en el que vive el estudiante exige que el docente permita que tenga un rol protagónico, que tenga un rol de participación total dentro del aula. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que las metodologías activas nos abren esta posibilidad en donde ya se quedó atrás ese docente que transmitía conocimiento, que tenía la única voz, y hoy sabemos que aprendemos todos de todos. Ahora, ¿cómo podemos irnos formando? Bueno, pues todas las personas que nos dedicamos a la educación, me parece que tenemos que comprometernos de manera profunda con una formación y una actualización constante, ¿no? El mundo cambia todos los días, las necesidades de nuestros alumnos cambian todos los días, y por tanto, quienes estamos dentro de aulas, quienes estamos dedicados a la formación de personas, tenemos sí o sí que comprometernos con nuestra formación y nuestra actualización constante a través de la investigación, a través de la lectura y, por supuesto, a través de cursos y de programas académicos que nos brinden nuevas competencias. Rosa, y en tu caso, esa reflexión final, ese comentario, esa clave, ¿no?, que quieras dar de todo esto que hemos estado comentando en este foro. Bueno, yo invitaría, ¿no?, a todos los que nos observan, a todos los que nos ven y participan en este foro, uno, a que nos conozcan, y dos, a que si somos docentes, sabemos que nosotros, por ende, somos transformadores. Y en esta transformación, no solamente está implicada la transformación que nosotros hacemos en el aula hacia otros, sino la transformación propia. Entonces, pedimos y solicitamos en el alumno que sea autónomo, que se autorregule, que sea propositivo, que participe, que sea creativo, que sea empático, que sea tolerante, y los primeros que los tendremos que ser somos nosotros. Pero sobre todo yo invitaría a esta reflexión que siempre tenemos, esta reflexión honesta del día a día, en donde a partir justamente de la reflexión aprendemos, conocemos y nos empleamos en este cambio, ¿no? Entonces, yo creo que las metodologías activas, como bien lo decía Paloma, pues no es algo nuevo, lo que sí es que tenemos que adaptarlo a las circunstancias de la población que hoy atendemos. Y la población que hoy atendemos tiene muchísimas necesidades de ser atendida, observada, visualizada, tomada en cuenta, porque una cosa es que estemos presentes y otra cosa es que atendamos, observamos y acompañemos, ¿no?, en esta facilidad de permitirles preguntar, dialogar, dudar, equivocarnos y sobre todo, ¿no?, principalmente aprender. Pero yo les invitaría a aprender literalmente con un abrazo, ¿no? Cuando yo aprendo, estoy aprendiendo de todo. No estoy aprendiendo de la letra, del contenido, de lo que dice solamente para mi memoria. Estoy aprendiendo de la circunstancia, del contexto, de la cultura, de los usos y costumbres. Estoy aprendiendo del día hoy al hoy para que el mañana justamente yo tenga esas herramientas de toma de decisiones para transformar mi realidad. Algo que tenemos que dejar en el alumno es esa iniciativa de querer transformarse y mejorar en el día a día. Muchas gracias. Me quedo con esa reflexión porque es verdad que los docentes nos marcan la vida, lo que decía Belén al principio, un recuerdo, ¿no? Qué maravillosa era esta clase, todo lo que aprendí. Y ellos también, los estudiantes, enseñan mucho a los docentes y todo eso es un enriquecimiento y hay que conectar, ¿no?, para ayudarles a crecer y que el docente también siga creciendo. Muchísimas gracias de verdad a las dos, a Rosa y Paloma, por haber estado aquí hoy. Gracias, Rosa.
Gracias a todos. Y gracias, Paloma. Muchas gracias, Ana. Gracias. Hasta otra ocasión. De verdad, muchísimas gracias por vuestras reflexiones, porque el papel del docente es esencial en nuestra vida y nos marca. A veces nos marca hasta la elección de me gustan más las ciencias o las letras, ¿no? Por aquello que dejó en nosotros. Y estamos hablando también de esa necesidad de formación de los docentes para que sigan adquiriendo, ¿no?, recursos que le hagan adaptarse a esos niños que van cambiando, ¿no?, como la sociedad. Así que ahora vamos a descubrir cuáles son esas maestrías oficiales de UNIR México y la importancia de la relevancia de la formación en el diseño de estrategias didácticas. Enseguida vamos a descubrir cuáles son esas opciones que tenemos. ¿Quieres estudiar una maestría en educación? En UNIR México tenemos la mayor oferta académica. Más de 2.500 egresados ya han mejorado sus carreras en la docencia. Elige una metodología innovadora. Fórmate en UNIR México. Pues ahí hemos visto algunos de esos datos, de esas posibilidades que nos ofrece UNIR México para seguir creciendo y además hacerlo conciliando nuestra vida familiar y laboral para que la formación nos permita desarrollarnos y ayudar a nuestros estudiantes. Así que ya saludo a María Emma Zapata Espinosa, que es docente de UNIR México. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro UNIR. Hola Ana, un gusto. Pues yo deseando que nos cuentes, porque ya lo hemos visto en ese vídeo que nos ha avanzado, esas posibilidades que nos ofrece UNIR México para adquirir habilidades docentes que nos ayuden, ¿no?, a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Así es, Ana. Encantada de estar aquí el día de hoy, sobre todo en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Educación, que es el próximo 24 de enero, y también en el contexto de la conmemoración dentro de UNIR de la Semana de la Educación, de la Educa Week. ¿Qué posibilidades tenemos con UNIR México de formarnos y sobre todo, como decían mis compañeras, de seguir actualizándonos, que creo que es un deber ser de quienes nos dedicamos y quienes estamos en el ámbito de la educación? Bien, en UNIR México tenemos varias titulaciones, varias maestrías que nos permiten esa actualización y esa formación constante precisamente en estas metodologías activas y en la aplicación de las estrategias didácticas que se derivan de estas metodologías activas. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Bueno, tenemos una maestría en atención a las necesidades del desarrollo, tenemos una maestría en la cual nos podemos especializar en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo. Tenemos una maestría en educación que nos permite formarnos y actualizarnos en temas como desarrollo del talento, como gestión del talento, como el diseño de ambientes de aprendizaje, cuáles son los ambientes de aprendizaje, cómo debemos de aplicar la flexibilidad curricular, un tema del cual mis compañeras también desarrollaron a profundidad. Tenemos también una maestría en educación inclusiva e intercultural, este enfoque que, y me parece también un deber ser que hoy en día tenemos los ciudadanos del mundo de formar espacios, de formar estudiantes sobre todo y de formar ciudadanos, personas que favorezcan estos ambientes inclusivos e interculturales en donde prevalezca el respeto a todas las diferencias. Tenemos también una maestría en educación integral y socioemocional. Tenemos una maestría que nos permite especializarnos en cómo podemos enseñar el inglés como una lengua extranjera. Sabemos que dentro de las estrategias didácticas, la enseñanza de una lengua extranjera tiene sus particularidades y mediante esta maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera, esto es lo que podemos obtener. Tenemos también una maestría en liderazgo y dirección de centros educativos, cuyos contenidos van enfocados a aquellas personas que se quieren formar
y sobre todo de adquirir estos conocimientos y estas habilidades para ser líderes dentro de las instituciones educativas, formarse como directivos, como coordinadores de área, como especialistas en formar estos equipos de trabajo que son quienes finalmente desarrollan y planifican el día a día de las instituciones educativas. Tenemos también una maestría en métodos de enseñanza en educación personalizada. ¿Cuáles son esas estrategias que como docentes debemos de utilizar de acuerdo a las necesidades individuales de nuestros alumnos? En el día a día del aula nos encontramos ante alumnos que nos presentan necesidades muy particulares y mediante esta maestría podemos obtener estos conocimientos, cómo debemos de implementar estas estrategias didácticas para atender a las necesidades particulares de cada uno de nuestros estudiantes. También tenemos una maestría en orientación educativa y familiar, por supuesto, sumamente importante, partiendo de la idea de que la familia es la base de la sociedad desde el inicio, desde el surgimiento de los primeros seres humanos. Sabemos que la familia es ese pilar que se encarga de dar los primeros cimientos a nuestros alumnos y claro, la idea es poder contribuir a sentar estas bases de la orientación educativa y familiar y de vincular la vida de la familia con la vida de las instituciones educativas y apoyarnos entre nosotros, entre las dos instituciones sociales que finalmente tenemos la responsabilidad y el compromiso de formar a los ciudadanos. Y bueno, tenemos una maestría en tecnología educativa y competencias digitales también. Sí, que las posibilidades que abre Unir México son muchas en función de cada docente, su área de especialización, si quiere dirigirse hacia un ámbito, hacia otro. Y por eso yo también les voy a animar, porque en el chat hemos puesto un link en el que pueden acceder a una página que allí pueden encontrar toda la información de todo lo que nos estás comentando y que además, pues si tienen dudas de cuál pueden ellos encajar mejor o en función de su perspectiva profesional, pues pueden registrarse en ese formulario y un asesor se pondrá en contacto con ellos y les podrá resolver todas las dudas y encaminarles, ¿no? Y además lo comentabas al principio, Día Mundial de la Educación y también una semana EducaWeek. Por eso yo quiero contarles a todos los que nos están siguiendo que hay un 55% de descuento durante esta semana para si decidís, ¿no?, estudiar una maestría en Unir México, así que no pueden desaprovechar también esa oportunidad de seguir formándose con ese descuento por la Semana de la Educación, ¿no?, la EducaWeek. Yo además, Merema, quería decirte qué importante es la posibilidad de estudiar online y poder seguir conciliando la vida laboral y personal, que a veces nos abruma, pero la satisfacción de nuestros estudiantes deja claro que se puede conseguir. Así es, Ana. Fíjate que creo que una de nuestras grandes fortalezas en Unir es esta posibilidad de ser flexibles en términos de los tiempos, de que nuestros alumnos puedan organizar, planificar sus actividades y, por supuesto, los diferentes roles que cumplen dentro de su vida personal. Que sí tienen familia, sí tienen pareja, sí, por supuesto, tienen hijos, sí, además se encuentran trabajando, porque la mayoría de nuestros estudiantes se encuentran activamente en el medio laboral. Entonces, unirnos a esas posibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos sesiones de cada una de las asignaturas, una vez a la semana nos conectamos en directo, los docentes resolvemos dudas, pero si tú como estudiante no tuviste esa semana la posibilidad de conectarte a la clase en directo, se queda nuestra clase grabada para que tú la puedas revisar en ese espacio libre que tengas y seguir la grabación, abres tu grabación y vas siguiendo nuestras clases en directo. Me parece que esa es una de las grandes ventajas que tenemos en Unir México, esta posibilidad de ver nuestras clases en directo. Inclusive también tenemos un foro abierto con los profesores en donde si no te pudiste conectar a la clase en directo, viste la grabación, te surge una duda,
se lo comentas al profesor en el foro, pregúntale a tu profesor, y entonces nosotros como docentes respondemos a esas dudas y se va generando esta interacción también entre los estudiantes que hacen comunidad y se van enriqueciendo entre ellos mismos y se van retroalimentando. Eso es esencial, ¿no? Lo que otro ha vivido, lo que te puede aportar a ti y esa vinculación y esa relación con el profesor, y además lo estamos viendo precisamente hoy durante este foro. También hemos hablado de la necesidad de la formación práctica y de hacer cosas que luego nos sirvan en nuestro día a día, en las aulas, en la escuela, pero esto también en Unir México, en las maestrías, es esencial, ¿no? Esa vinculación y esa formación práctica. Así es. Te comento, Ana, que nosotros en UNIR precisamente tenemos este modelo en el que favorecemos que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. ¿Qué hacemos en nuestras clases en directo? Trabajamos con el método de casos, hacemos las clases muy prácticas. Lo importante para nosotros es que nuestros estudiantes puedan encontrar el qué hacer con todo este conocimiento que estamos compartiendo, llevarlo, por supuesto, al contexto, a sus contextos laborales, llevarlo a la práctica, que es ahí donde se genera verdaderamente el aprendizaje significativo. Y además y que, lo hacen también se de las experiencias de sus compañeros. Y de los profesores, porque precisamente esas experiencias las trae el claustro, que es excelente claustro, que trabaja y que puede decir, esto está pasando en las aulas y así es como podemos trabajar, ¿no? Es correcto. Y además, Ana, me atrevería a decir que además de lo que sucede en las aulas, me gustaría ampliarnos también a cualquier tipo de organización en donde se desarrollen procesos formativos. Instituciones educativas, sí, por supuesto, en el contexto de la educación formal, pero también en empresas, organizaciones no gubernamentales, en donde se llevan a cabo en el día a día estos procesos formativos para los miembros de las organizaciones, sí, por supuesto, instituciones educativas, pero mi idea es en donde haya una persona que formar, ahí estamos presentes, sí como docentes, sí como capacitadores, como instructores. Entonces, en realidad es muy amplio en donde nosotros podemos aplicar todo ello y que, como tú bien comentas, nos enriquecemos de la experiencia, yo diría, amplia experiencia de nuestros docentes. ¿Qué razón tienes? Porque estamos hablando de las aulas, pero es que las posibilidades que nos abre el área de educación son muchas. No tiene por qué ser en una escuela, ¿no? Hay muchas posibilidades para los docentes o para otro tipo de perfiles vinculados a la educación. Por eso, María Emma, hay que animar a todos los que nos están siguiendo a que entren en esa página y consulten todas las opciones o entren en la página web de UNIR, de esas posibilidades, ¿no?, que tienen para crecer y desarrollarse. Así es, Ana. De verdad los invito a que revisen nuestra página web, que exploren todas las opciones, denle clic a seguramente les llamará la atención varias de nuestras maestrías. Habrá un asesor que les brindará toda la información que ustedes necesiten. Nosotros como académicos también estamos muy al pendiente de lo que ustedes puedan requerir, información, experiencia. Me parece que se pueden enriquecer muchísimo también de la experiencia que nosotros como docentes tenemos, que nosotros como miembros de UNIR podemos aportarles. Que no se queden con ninguna duda y que acudan a nuestros asesores que les ayudarán a ver cuál es el mejor camino en el caso del desarrollo profesional, pues que quieran realizar. Y que además recuerdo que hay un descuento adicional y especial por participar en este evento y que además con motivo de la Educa Week pues también hay un 55% de descuento en esas maestrías que no pueden desaprovechar. Muchísimas gracias, María Emma, por habernos acompañado hoy y habernos abierto esas posibilidades que nos abre el área de educación de UNIR México. Un gusto, Ana. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido, habéis participado en este foro UNIR.
Y yo quería animaros a dos cosas. Una, a que entréis en esa página y veáis toda esa información, y dos, a que contestéis una encuesta que cuando desconectemos os va a saltar para que nos digáis qué os ha parecido este encuentro, para seguir trabajando en eventos y sesiones que os puedan enriquecer y ver y abriros nuevas posibilidades profesionales y de crecimiento. Muchísimas gracias por contestar a esa encuesta que para nosotros tiene muchísimo valor. Y ahora, para despedir este foro en el que hemos querido pues hablar de esas estrategias didácticas centradas en el estudiante, en que hemos hecho un repaso de ese importante rol del docente, de todos los recursos y herramientas que tiene a su mano, dejaros con un momento muy emotivo, muy emocionante. Ese momento en el que alguien que ha conseguido conciliar su vida laboral y familiar, también para seguir creciendo, recibe ese título que dice por fin, ¿no? Es el sueño, un logro. Pues con eso os vamos a dejar, con esas emocionantes imágenes de una graduación cuando por fin ese estudiante ha conseguido sus logros, y animaros a que sigáis participando en estos foros UNIR que continúan. No me queda más que deciros que hasta otra ocasión. Gracias por acompañarnos. Es un gran honor estar con todos ustedes este día. Un día esperado y muy especial por lo que significa en nuestras vidas. Este día será memorable. La educación toca cada aspecto de sus vidas, proporcionándoles estrategias y posibilidades para construir un futuro destacado. Uno de mis sueños siempre fue poder ser maestra de teatro en una universidad, y pues UNIR hizo ese sueño posible. Tener la oportunidad de estudiar y a la par trabajar y seguirme desarrollando en ambos ámbitos es una ventaja que no todos podemos disfrutar, y el hecho de haber empezado una carrera totalmente virtual, incluso antes de que empezara este mundo virtual en el que muchos han estudiado, pues creo que fue una gran ventaja competitiva y que van años adelante de otras universidades. Que sí se puede, ¿no? Que es muy noble, que sí podemos. Muchas veces las mamás pues estamos divididas en 1.000.000 de partes, aparte del trabajo, con la casa, con nuestros hijos, pero tuve la oportunidad de estudiar. Es un programa muy completo, por eso decidí estudiarlo aquí en la UNI. Que sea online y que tú te puedas estar en cualquier lado, pues eso me dio muchas oportunidades a que pudiera seguir trabajando y ejerciendo lo que de verdad me gusta. Tan pronto me gradué, cambié de empleo, donde me pagaban más, entré a ejercer 100% la seguridad. El hecho de que los tutores estuvieran ahí tan presentes te hace sentir esta parte humana. O sea, no somos un número de una matrícula, tenemos nombre y apellido. Soy profesor universitario, no hay edad para estudiar, aprender, progresar y desarrollarse intelectualmente y como persona también. Soy totalmente UNIR. ¡Únete! ¡Únete!